Bien, durante la última semana hubo una noticia policial muy importante, la incautación más grande en la historia de metanfetamina en la región de O'Higgins, un golpe al narcotráfico, un golpe importante porque se querían instalar un cártel mexicano acá en Chile. Estamos en estudio con Pablo Ceballos, experto en crimen organizado. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Pablo, sin duda una muy buena noticia. ¿Es bueno dar estas señales? Siempre es una noticia exitosa este éxito investigativo, ¿no es cierto? Ahora viene la parte más difícil, demostrar que son estos responsables y saber qué es lo que está pasando con estos laboratorios. Y la preocupación de por qué querían instalarse acá. Es la pregunta de fondo. ¿Cierto? Mira, pero en todo caso, para que todos entren en contexto, tú también te invito a que veamos la siguiente nota y lo vamos a profundizar. Mire. Podría decirse que es una droga que tiene su propia serie de televisión. Desde 1995 es que México comienza con la exportación de la metanfetamina como droga, principalmente a lo que es Norteamérica. La metanfetamina es una droga, un principio activo, utilizado en la preparación de medicamentos para tratar el déficit atencional en niños y adultos. La expansión del mercado de esta droga en el viejo continente elevó la alarma en el mundo. This is glass grade. Pero, ¿por qué hablamos de metanfetamina ahora y en Chile? Es la investigación y la incautación más grande que ha existido en la historia de Chile de este tipo de droga de síntesis. Esto es metanfetamina. Así culminaron más de 7 meses de la indagatoria conocida como Cristales del Pacífico, investigación en la que participó Carabineros, Directemar y Aduanas. Llevó a la policía a asestar un importante golpe contra una banda de crimen organizado de origen mexicano. Esta organización se había instalado en la sexta región, en una comuna aledaña a Santa Cruz, donde instalaron un laboratorio para hacer el proceso ya directamente de conversión de la metanfetamina que había llegado en cristales de metanfetamina. Las policías lograron incautar 844 kilos de metanfetamina contenida en estos tarros, junto a otros elementos químicos que permitían su proceso de cristalización, mediante el cual la droga logra su mayor pureza. Sustancias que viajaron 7.000 kilómetros por vía marítima desde el puerto de Manzanillo, en México, hasta el puerto de Valparaíso. El grupo criminal que estaba detrás de esta operación de origen mexicano, todo indica que estaba probando en Chile nuevas rutas para desarrollar su negocio y con esta operación se echó abajo esa intención. 2 sujetos de nacionalidad mexicana fueron detenidos en este operativo y se investigan sus vínculos con un peligroso cartel de la droga. Se trata del cartel Jalisco Nueva Generación. La historia del cartel de Jalisco Nueva Generación se remonta al año 2007, cuando se crea el grupo Mata Z, justamente como una forma de hacer frente al resto de los grupos rivales de ese entonces. La organización está vinculada a la matanza de 15 policías y el derribo de un helicóptero militar el 2015 en Jalisco. Incluso el 2016 secuestraron a 2 hijos del mismísimo Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Hoy día se configura posiblemente como el más poderoso, el más peligroso de los grupos organizados que se dedican tanto al narcotráfico como al tráfico de armas, superando incluso al cartel de Sinaloa. A nivel internacional, la banda es vinculada con el tráfico de las metanfetaminas y el fentanilo, cuyo principal destino sería Estados Unidos y Europa. Eso sí, según The New York Times, frente al aumento de medidas de control de fronteras dictadas por Estados Unidos, el mercado estaría buscando diversificar sus rutas para llegar así a Europa y también a Asia.
No solamente Chile puede ser utilizado como una vía de paso y de distribución de este tipo de droga, sino que también puede ser penetrada e incorporada al consumidor chileno. De ahí entonces la importancia que se dio a este procedimiento policial. En el país no habíamos tenido operaciones exitosas referidas a esta sustancia, la metanfetamina, de esta magnitud nunca en la historia. Es la incautación más grande de este tipo de droga que hemos tenido en Chile. Este lunes en Antofagasta se llevará a cabo la formalización de los 2 detenidos en este exitoso operativo, instancia en que se buscará esclarecer las redes de estos sujetos con el peligroso cartel de drogas de México, los capos de la metanfetamina. Bien, hartas preguntas que hacerte, Pablo Ceballos, experto justamente en crimen organizado. Estamos hablando de un tránsito, un cártel de droga mexicano que quiere ir de tránsito, quiere usar a Chile como un lugar de tránsito al resto del continente, o aquí está la opción de instalar una industria. Bueno, ese es probablemente, hay un árbol de preguntas que surgen de esta investigación, ¿no es cierto? Y que cualquiera sea las respuestas son bastante escalofriantes respecto al futuro de Chile. Esta es una droga nueva en el mercado probablemente chileno, pero es una droga muy antigua en el mercado norteamericano. Es una droga de muchos golpes, una droga que ha golpeado muy fuerte a Estados Unidos. Lo que sí está claro es que las estructuras mexicanas criminales, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han sido los pioneros en propulsar este mercado del narcotráfico y potenciarlo en uno de los principales mercados de economía ilícita que tienen estos grupos. La presencia de integrantes o personas de nacionalidad mexicana en un laboratorio clandestino es súper importante, porque los laboratorios en esencia son súper rudimentarios. El activo más importante son lo que se denominan los cocineros, que no necesariamente son activos importantes en el mundo criminal, pero no necesariamente son delincuentes o tienen antecedentes penales muy amplios. A veces uno se sorprende, son, como sale en las mismas series, son gente con bastantes estudios, muy especializados, porque el negocio de la droga sintética es crear una droga de tal calidad, bajo precio, ¿no es cierto?, que permita introducirlo en el mercado y tener altas ganancias. Para hacerte una idea, en California, una dosis de metanfetamina, que es alrededor de 1 gramo, puede costar entre 20 y 40 dólares en la calle. Una dosis. Una dosis, pero en algunos lugares, situaciones específicas, fiestas, puede llegar a costar 200 dólares. ¿Cómo entran 800 kilos de droga? Lo detectan, de hecho, acá en la región de O'Higgins. Uno se pregunta, ¿cómo puede pasar la frontera? ¿Cómo entra? ¿Cómo pasa por la aduana, etcétera? 800 kilos de droga. Bueno, ese es un punto súper importante. Yo creo que tenemos que diferenciar. Existen las drogas que son de origen natural, por ejemplo, la cocaína, que surge de la hoja de coca, o la marihuana, etcétera. Estas son drogas sintéticas, se generan en laboratorio. Se fabrican acá. Se fabrican. O sea, entran como los elementos químicos nomás, los ingredientes. Claro, el proceso de fabricación en simple es que se requiere un precursor. ¿Ya? Ese precursor es un elemento que está determinado para uso legítimo o uso legítimo ha sido creado, y ese precursor se trabaja con unas sustancias químicas y se produce la cristalización de la droga, se convierte en pastilla, como tú quieras. El tema esencial es que los 4 precursores más conocidos de fentanilo y metanfetamina están súper regulados en el mundo. Los 2 son terribles. ¿Ya? Están absolutamente regulados en el mundo. Lo que ha sucedido es que las organizaciones criminales han creado un fenómeno que se llama precursores, y que son sustancias químicas que se diseñan y como no existe, son nuevas, como no existe restricción a veces pueden ingresar a los países porque nadie sabe quiénes son, ¿no es cierto? Entonces el juego está en que estos precursores, que son como un paso anterior del precursor, puedan ser modificados y pueden generar este tipo de droga. El tema es dónde tienes los laboratorios y quiénes son los especialistas para hacer este proceso. Lo preocupante es por qué Chile tiene 2 cocineros, ¿no es cierto?, 2 personas especialistas en este proceso en un laboratorio clandestino con 844 kilos de metanfetamina, que son muchísimas dosis, imagínate. O sea, eso te iba a preguntar, ¿cuántas dosis se pueden sacar de 844 kilos? ¿Y cuánto dinero significa eso? O sea, una dosis pequeña, tú me decías, son 20, 40 dólares. Una dosis pequeña es 1 gramo y son 20, 40 dólares. La duda es si esto es para el mercado nacional, que es una muy buena hipótesis, o esto es para generar una droga de alta calidad y reexportarla a un mercado más interesado como el norteamericano. Ambas son una mala noticia. Ambas son una pésima noticia, pero también hay que ser muy honesto. La investigación del fiscal Castro con Carabineros ha sido extraordinaria para poder determinar y encontrar estos orígenes, este laboratorio, determinar que está la presencia de actores criminales extranjeros, porque esto se suma a un proceso que estamos viendo hace mucho tiempo, que ya es innegable. O sea, hace un tiempo atrás lo negábamos, pero hoy día es innegable.
tenemos una transformación de la delincuencia común en Chile, pero también el ingreso muy fuerte de actores extranjeros ingresando a nuestro país. Eso tiene que mezclarse, juntarse en algún momento. ¿Es una amenaza muy grande este cártel en particular, Jalisco Nueva Generación en Chile? Yo creo que sí. ¿Se sabía de su presencia en todo caso? Mira, yo creo que siempre nosotros tenemos como una especie de error de creer que la presencia de una organización criminal es solo violencia. A veces las organizaciones criminales tienen presencia en los países sin necesidad de que exista violencia y por eso no es detectable, ¿no? El cartel Jalisco Nueva Generación es un cartel que tiene alrededor de 10 años, 15 años, ¿no es cierto?, de formación y crecimiento, pero un crecimiento exponencial. O sea, si pudiéramos compararlo, es como el crecimiento exponencial que ha tenido el Tren de Aragua. Y este crecimiento exponencial que ha logrado Jalisco Nueva Generación se basa esencialmente en el mercado de la metanfetamina. Es el segundo productor mundial de fentanilo en Estados Unidos. Entonces, es un cartel especializado en las drogas sintéticas. Eso es súper importante tenerlo. ¿Sabes qué? Yo creo, Pablo, que es importante también que volvamos atrás y le expliquemos a las personas algo fundamental, porque a veces hablamos de toda esta droga como si todo el mundo supiera efectivamente qué son, ¿no? La metanfetamina es una droga estimulante que genera una adicción severa, muy severa, que genera una especie de euforia, dopamina en el cerebro, entonces la gente se siente eufórica, con mucha energía en el primer momento, pero después genera una adicción y puede tener un montón de impactos a largo plazo. O sea, la metanfetamina, igual que el fentanilo, guardando las proporciones, es una droga sintética, o sea, no necesita ni cosecha, ni tiempo, ni que haya lluvia, no, se puede hacer en cualquier momento, en espacios muy restringidos y con laboratorios muy rudimentarios, eso es lo primero. Requiere sí un mercado comprador. El mercado comprador en Chile todavía no es muy fuerte, pero está más fuerte en Norteamérica. Pero esta droga genera un efecto estimulante, como tú dices, un speed, como le llaman, un subidón, como le dicen los españoles. Y este efecto speed te genera una sensación muy buena, por lo tanto tú siempre estás buscando volver a esa sensación. El problema es que nunca vas a tener la sensación que tuviste la primera vez. Y por eso el consumo va en aumento y llega a la adicción, y esa adicción puede ser mortal. Ahora, hay un punto que a lo mejor no hemos conversado y es súper complejo. ¿Cuál? Uno de los problemas derivados de la fabricación de metanfetamina es la contaminación que produce la producción, los desechos químicos de ese proceso, que normalmente se vierten en ríos, se vierten o contaminan las casas. En Estados Unidos hay una ley que obliga que si tú quieres comprar una casa y esa casa fue un laboratorio, tienes que advertir. Y a veces esas casas no las compran por ese hecho, ¿no es cierto? Y van generando estas depredaciones territoriales donde nadie las quiere evitar. Entonces, hay un montón de efectos que no solamente son sobre el adicto, sino también son sobre las comunidades. Ahora, el golpe que se le ha dado a este grupo, a este cártel, independientemente de si querían instalarse acá y abrir un nuevo mercado o querían desde acá hacer un hub en el fondo hacia el resto de Sudamérica, es un golpe importante. O sea, es una cantidad de droga muy relevante. Además, estos cocineros mexicanos también que estaban acá, eso hay que destacarlo, como tú bien decías, el trabajo de la Fiscalía, de todas maneras. Ahora, lo preocupante es que esto constata una realidad. Tú decías, Chile todavía no es un mercado muy atractivo, Estados Unidos está la mayor parte de los consumidores, pero estas son empresas, por eso se llama crimen organizado, se organizan como empresas, se asocian. Entonces, ellos como empresa ven dónde hay mercado. Perfecto, estoy bien en Estados Unidos, ¿dónde puedo abrir nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio? Un negocio mal habido, pero un negocio al final, ¿no? Entonces dicen, Chile podría ser interesante, Sudamérica podría ser interesante, por lo tanto, esto hace redoblar también la preocupación, la alerta, la revisión, las aduanas, en fin, las policías, para que estén muy atentos también a esto. Yo creo que sí, yo creo que hay dos puntos que son gravísimos los dos. El primero es la cantidad, por ejemplo, de decomiso que ha hecho el mismo fiscal Castro, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de drogas que tienen como objetivo el consumo interno del país. Eso demostraría que Chile es un mercado interesante, ¿no es cierto?, para cierta estructura. Sin embargo, Chile comparte algo con México. Nosotros tenemos fronteras muy atractivas. En México tiene la frontera terrestre que limita con el país mayor consumidor de muchas drogas y nosotros tenemos la frontera marítima que limita con los mercados más activos de droga. Por ejemplo, hay una sobreproducción de cocaína desde la pandemia y el valor de la cocaína en Estados Unidos es 10 veces menos que el que lo puedes vender en Oceanía. Y por lo tanto, los puertos del Pacífico, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, son tremendamente atractivos para organizaciones criminales en la búsqueda de nuevas rutas. Y ese quizás es el problema, porque nosotros como país tenemos muchas fortalezas para la creación de empresas sin tanta regulación, que pueden ser utilizadas como empresas de fachada o empresas para lavar los activos criminales.
Yo creo que una de las preocupaciones junto con el consumo interno tiene que ser la protección de nuestra frontera marítima para evitar que Chile se convierta en un lugar atractivo para el envío de nuevas rutas de droga. Y eso pone el ojo en otra cosa, ¿no? En cómo pueden entrar y salir este tipo de cosas, de mercancías, de drogas sin ser detectadas. Ese es un tema importante, es un tema... Que se arrastra hace tiempo, ¿eh? Es un tema importante, se arrastra hace mucho tiempo, es una amenaza global, creo yo, por lo menos en el cono sur de América, con el tema de las aduanas, con el tema de la capacidad que tiene aduanas de realmente poder controlar la cantidad de containers. Nosotros tenemos unos puertos que son tremendamente eficientes. O sea, yo creo que son los puertos uno de los 10 puertos más eficientes del mundo, o el país más eficiente, son los puertos chilenos. No significa que la carga está muy poco tiempo en el puerto y se desplaza rápidamente. Se mueve rápido. Y eso es tremendamente atractivo para las organizaciones criminales. Por lo tanto, en la medida que protegemos nuestro país de la seguridad interna, también tenemos que proteger nuestro prestigio internacional de no ser un país que envía droga. Un informe de Naciones Unidas de hace muy poco tiempo establecía que Chile era el tercer país que exportaba más cocaína a Europa. Nosotros no producimos cocaína, pero sí somos el tercero en exportarla. Pero eso es una vergüenza, es un ranking terrible. Hoy día existe tecnología, en todo caso, si uno quisiera ser muy duro, uno podría meter más tecnología, más escáner, en fin, para poder revisar más. O sea, yo creo que la cantidad que se revisa del total de containers, que son muchísimos, debe ser muy poco también. Y muchas veces los escáneres están mal, entonces hay problemas. Yo creo que el desafío es mejor tecnología y mejor formación y evitar la corrupción de los estamentos encargados de eso. Ah, ese es un punto clave. Bueno, y con estos grupos de crimen organizado, ahí es donde intentan permear también, ¿no? Pablo Ceballos, experto en crimen organizado, muchísimas gracias por hablar de la amenaza de la metanfetamina en nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias, Daniel.